Era sentarme a jugar, no era una obligación, no fue algo tampoco que mi mamá me impuso. Bueno, para empezar, fue de las primeras feministas de México. Ella estuvo en 1912 en el primer congreso en Argentina feminista y pues ha sido un poquito intermitente, pero yo, por ejemplo, tengo un grupo aquí en mi casa del taller Epígrafe que tiene 8 años, pero en una pieza que me encanta tengo un recibo de una colegiatura de mi mamá de 1934. Bueno, mi respuesta va a ser justo muy práctica. Confío en mi creatividad. Ujú. Entonces, tengo, de verdad, literal, tengo dos cajas como de... Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada, temporada número 6 de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy nos acompaña Dora Moro, con quien vamos a platicar largo y tendido de su experiencia laboral y de la combinación tan hermosa que hace entre la poesía y el arte textil. Pero antes de eso y antes de entrarnos en la conversación, yo quiero agradecerles muchísimo porque es gracias a ustedes que es posible que estemos ya en nuestra sexta temporada. Este es nuestro primer episodio y bueno, pues también queremos agradecerle a nuestro patrocinador RSS que como siempre nos apoya en este proyecto y a esta comunidad hospedando este podcast. Obviamente tenemos que recordarles nuestras redes sociales, seguro ya las saben, pero por si son nuevos aquí se las paso. En todas partes nos encuentran como Geek Girls MX y bueno, nos encuentran en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, bueno, creo que Google Podcast ya no existe. Bueno, en todas las plataformas de podcast, si nos buscan como Geek Girls MX o como Gigi Podcast, ahí nos van a encontrar. Y bueno, pues de verdad muchas gracias por acompañarnos a un episodio nuevo. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Y bueno, pues Dora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos al primer episodio de la temporada número 6. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Yani, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme al podcast de Gigi. Estoy muy emocionada, estoy bien, estoy muy contenta porque estoy emprendiendo como el vuelo sola y pues con una emoción tremenda porque fue mi primer meet-up, aunque ya había participado mucho, Ujú. incluso como staff en el trueque de moda y tal, ¿no? Apenas estoy como integrándome a la comunidad y me han acogido de una manera maravillosa. Entonces quiero agradecerte a ti, a toda la comunidad de Geekers y bueno, pues que se abran estos espacios para poder transmitir lo que estamos haciendo, compartirlo y además para hacer manada, ¿no? Sí, exactamente, que es justo lo que nos caracteriza. Sí, pues como bien dices, acaba de pasar nuestro gran evento anual que es el Meetup, en esta ocasión el número 14 ya. Y sí, fue en el Meetup en donde nos acompañaste y más que acompañarnos, nos compartiste, nos diste una charla en donde estuviste platicando sobre tu nuevo proyecto, que es justamente un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, para empezar y para darles un poquito de contexto a quienes nos están escuchando, vamos a leer una pequeña semblanza de Dora para que se den más o menos una idea de qué es lo que está haciendo, pero en la plática nos vamos a extender en los detalles, ¿va? Bueno, Dora Moro es de Guadalajara, nació en 1969, es artista textil y poeta. Borda desde los 3 años. Estudió diseño, artes plásticas, literatura y una especialidad de historia de la indumentaria en el film en San Diego, California. Tiene experiencia docente de 32 años en varias universidades. Ha publicado 4 libros de poesía, uno de ellos ganador del Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz. Sus libros se encuentran en el acervo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Wow.
Es fundadora de Gremio Bordador de Guadalajara, imparte el taller de poesía epígrafe desde 2005 y desde 2014 trabaja en proyectos textiles que combinan poesía y el bordado como piezas con salida de galería, diseño de prendas, bordado sobre pedido y objetos decorativos para el hogar. También es miembro de la Society for Embroidered Work de Reino Unido. ¡Qué barbaridad! Ahora sí, que por dónde empezamos. Por donde tú me digas, yo me dejo llevar, que al cabo el Pues, rollo me encanta. pues va que aquí hay bastante para platicar, pero bueno, vamos a empezar por el principio, por supuesto. Y a mí me llama mucho la atención que mencionas que desde los 3 años empezaste a bordar. Sí, En sí, es algún real. momento de tu vida, o sea, si nos regresamos un poco al pasado, ¿ya vislumbrabas que el arte iba a tener que ver todo en tu vida? En algún momento, no a los 3 años, por supuesto. Te cuento, bueno, yo empecé a bordar a los 3 años por lo siguiente. Mi madre tuvo 3 hijos, me tuvo a los 40 años, mis hermanos me llevan un montón de años, yo fui el pilonazo. Y cuando llegué yo, pues no sabía qué hacer conmigo porque la niña, ¿no? Entonces incluso yo siempre traía el pelo cortito, mi mamá no sabía ni peinar, ¿no? Y mis hermanos, pues siempre lo digo, se hacían pipí en los árboles, eran muy sencillos como los vatos. Entonces la niña tenía que ser cuidada de una manera especial. Entonces, ¿qué la pongo a hacer? Y a ella le gustaba eh, todo lo que era la moda, la costura. No lo practicaba completamente, pero sí hacía muchos dibujos de moda y mandaba hacer su ropa con una costurera. Entonces, a los 3 años, me dio un lienzo, me dio la típica caja de galletas llena de hilos con Mm, agujas y me dijo, a ver, tú eres una mujercita, porque pues madre de la generación posguerra y, y bueno, yo rayando el X, pasando un poquito del boomer. Y entonces me enseñé a bordar porque hay una revista que ella compra que se llama ujú, La Familia, en la que viene una servilleta o una serie de eh, lienzos para formar un mantel. Y en ese momento estaban las Olimpiadas de Múnich de 1972 y yo me acuerdo porque en la foto donde estoy bordando, hay una foto mía donde estoy de pequeña bordando, se alcanzan a ver los motivos de las Olimpiadas. mm, ujú, Y esto fue en el 72, yo tenía 3. Y estoy tal cual metiendo y sacando la aguja, enhebrándola, porque mi madre me enseñó. Obviamente hacía unas puntadas lineales y un paso atrás ahí, nada más, algo sencillo, todo está por detrás, pues estaba abordando una niña, ¿no? ujú. Me divertía mucho, sí, sí recuerdo la sensación de esta concentración y como, pues ahora sé que es estar en el aquí y el ahora. A mí me gustaba mucho porque yo soy una hija que nació de una madre muy grande y además tenía hermanos muy grandes, entonces prácticamente no tenía con quién jugar. Y el estar como recogida en este gesto del bordado, a mí me hacía muy feliz, ¿no? Me hacía muy feliz. Y entonces, bueno, bordar era prácticamente como un hobby, ¿no? O sea, realmente durante todo ese tiempo se desarrolló como un hobby. ¿Toda la vida bordaste, seguiste bordando mientras hacías otras cosas o lo interrumpiste y luego regresaste? ¿Cómo fue? Bueno, el bordado, digamos que a partir de esa edad, en el kinder y todavía entrando a la primaria, para mí era como un tipo de juego, ¿no? O sea, Mm, era como jugar a la fiesta de té o como jugar a las muñecas. Para mí era a la tiendita, a la maestra, ¿no? O sea, para mí era sentarme a jugar, no era una obligación, no fue algo tampoco que mi mamá me impuso como. Pero cuando entro a la primaria, estoy con las monjas en el Veracruz y entonces resulta que me ponen a bordar. Pero ahí sí ya era como un poquito una obligación.
¿no? Mm, El, ujú, el bordado de Navidad, el bordado del 10 de mayo, el bordado de inicio de curso. Y entonces de pronto me pusieron cosas en las que había que contar hilos, como el deshilado mm, o el punto de ujú. cruz, que yo reprobé matemáticas toda mi vida y odio contar. Y estos bordados son contados. Entonces, no creas que era tampoco tan brillante en educación artística, era bordado en mis tiempos. Y ahí, bueno, seguí bordando. En secundaria me dan confección, corte y confección, y en prepa yo me meto a estudiar, me encantaba hacerme ropa, aprendí a coser en una máquina de pedal de mi abuela, que tengo aquí todavía, de 1918 la máquina, y después me empezó a encantar como hacerme ropa, ¿no? Y Ujú. como el trapo, la moda, eh, entré a estudiar diseño de modas. Pero luego por ahí de los, ¿qué serán? Noventas, dos miles, 2010 todavía, 2015, entré a un club de bordado. Entonces ya sabes que la que se bordó el vestido de novia y todas estas cosas. Y también oscilé mucho en el tejido. En el Mm, tejido ujú. también me metí mucho. Pero pues digamos que sí he dejado de bordar en algunas temporadas, algunos años, pero ya digamos que eh, yo creo que desde el 2016 más o menos, que me piqué con el bordado y no he parado. Y luego dices que entraste a estudiar modas y ejerciste en la carrera de diseño de modas. Sí, bueno, yo siempre digo que mi vocación es ser maestra, Ujú, eh, mi pasión es la literatura y lo que me da de comer es el diseño de modas, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando en una empresa de diseño que se llamaba Dunes cuando salí de la carrera y diseñaba ropa. Fue increíble porque al salir de la carrera generalmente eres costurera o eres la asistente del asistente del asistente. A mí me dieron el puesto de diseñadora y fue genial, pero poco a poco, incluso ya en la carrera, yo me di cuenta que no me gustaba el mundo de la moda. Me parecía muy frío, mm. esta hambre de los diseñadores, de las modelos, las pasarelas, este rush de en ese entonces, cada 6 meses una colección, ahora es cada 4 o 3 meses. Sí, sí, no es que Todo cada semana casi, casi, ¿no? Sí, todo este ambiente a mí no me gustó, me agobió. Estando en la carrera me di cuenta que la moda no me encanta, el mundo de la moda no me llenaba. Pero tuve una materia de historia de la indumentaria que me voló la cabeza, porque fue cuando entendí toda la historia universal y a mí me gusta leer desde la secundaria. Entonces me encantó y me di cuenta en la carrera que me gustó la historia. Yo no sabía que me gustaba la historia. Ahí fue cuando mis papás me apoyan para irme es el Fashion Institute of Design and Merchandising, que en ese entonces estaba en San Diego, ahorita ya está en Los Ángeles, y estudio un diplomado muy largo todo el verano de Custom History, que es Mm, historia de la indumentaria. Se le llama historia de la indumentaria porque no se le puede llamar moda a lo que hacían los griegos o los egipcios, o era más bien indumentaria. Entonces, ahí es donde, pues te digo, para mí fue como el descubrimiento. Mi tesis la hice de trajes militares de todos los tiempos wow. para llevarlo a la moda del 92. Ujú. Y pues hasta la fecha, lo que más me gusta es como estudiar acerca de las culturas, de las diferentes etnias, de los bordados de todo el mundo. O sea, esta parte como histórica de la moda fue lo que me hizo como recogerme otra vez a la hora de retomar el bordado. Ok, con lo que conectaste otra vez Con con lo el que bordado, ok, conecté y ajá, entonces ajá. dije, ah, mira, la moda me lleva a esto, me sirve para esto y a los
2, 3 años de salir de la carrera empecé a dar clases en las Ajá. universidades de moda Ujú. y me dediqué 22 años a ser docente de moda. Incluso dirigí la carrera de moda en la última universidad en la que estuve y me gustaba más enseñar moda que hacerla. Ok, ok. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaba más? O sea, por qué consideras que te apasionó más ser docente que incluso, bueno, ya nos explicaste que el mundo de la moda más bien como la frivolidad que se manejaba en el entorno, pero ¿por qué te enganchó enseñar sobre moda? Mira, yo doy clases, o sea, desde que tenía 12 años les daba clase de guitarra a mis primos, entonces, y jugaba a la maestra desde la primaria. Entonces, mi abuela era maestra, tengo dos primos maestros, o sea, como que este genecillo ahí de la docencia ya venía, pero a mí me daba más satisfacción investigar y luego enseñar, preparar mis presentaciones, hacer mis investigaciones, eh, comunicarles cuestiones de la moda como un poquito más filosóficas, leer acerca de, no sé, siglo XVI, siglo XIX, explicarles qué había allá detrás, ¿no? ¿Por qué la moda tiene que ver mucho, por ejemplo, con la política? Ujú, Con los sucesos del momento, con lo social, con lo económico, ujú, o sea, la sociedad tiene mucho que ver cómo se desenvuelve también por la forma en cómo se expresa a través de la ropa. Entonces, para mí era más importante dejarles esa parte que eh, Dolce Gabbana o que Sephora o que, me explico, o sea, para mí era más importante, ¿no? Como transmitirles el fondo filosófico y social de la moda. Y yo realmente no di clases de corte y confección, este, en ese momento como que no me llamaba mucho la atención. Más bien di materias como diseño, ilustración de moda, ujú, este, diseño sustentable, ese tipo de materias que eran ujú. como que tenían un poquito más de profundidad. Más de Por eso trasfondo. decidí, cuando yo entré a dar mis primeras clases de moda, que fue increíble porque me iba muy bien, porque llegó a una escuela donde no había casi maestros y estaba la carrera como muy pobre, entonces me dieron así todas las materias del mundo y yo dije, sí, yo las doy todas, ¿no? Y entonces me iba súper bien, fue cuando saqué tarjetas de crédito, me compraba mi ropa, me empecé a ser súper independiente económicamente de mis papás. Y, y yo, bueno, en ese entonces yo tenía 24 años, entonces estas chicas tenían entre 18 y 20, entonces a mí Realmente no había mucha no había diferencia de edad. mucha Ujú, diferencia, entonces de pronto nos íbamos como a tomar la cervecita, ¿no? Y fue una época muy linda y conforme fui creciendo y haciéndome más lejana en edad a los alumnos, también pues me encantó chuparles el colágeno, la verdad. sí, muy bien. Y es que ahorita que decías de la moda como contexto, pues sí, al final de cuentas la moda termina siendo una expresión del contexto social que en el momento nos mueve, ¿no? De los sucesos importantes que acontecen y una forma de expresión, al final de cuentas. Y luego entra la poesía, o sea, ok, vamos en la parte textil, que luego se conecta con tu carrera de modas, pero luego llega la poesía, que ahora me hace Bueno, sentido porque dices, me gustaba más hablar sobre el significado filosófico de la moda, entonces ya traías también ese gusto por ahí desarrollándose. fíjate que hasta hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, te diré 2020, quizá 2019, yo me di cuenta que mis estudios de literatura se podían conjuntar con mis estudios de moda. Alguna vez me invitaron al ex convento del Carmen a una charla en la que tenías que platicar qué tenía que ver ser poeta con tu profesión, ¿no? Ujú, Con lo ujú, que te daba de comer. ujú. Y mi exposición habló de que no tenían absolutamente nada que ver.
esa era mi postura, te estoy hablando del 2008, ¿Por qué en ese momento pensabas que no tenía nada que ver? porque me parecía que la literatura era un campo muy, muy intelectual, muy cerebral, y que la moda era un campo como muy, muy manual, Y creativo. artístico. O sea, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho totalmente. Sí, aunque la poesía es Ujú, creativa, me refería como a la moda como una cosa, esto muy frívola, muy, mm, eh, muy de marketing, ujú, muy, o sea, yo los tenía divididos, ujú, pero no sé por qué razón. Me gustaban los trapos y me gustaban los libros desde ujú, secundaria, ¿no? Yo era feliz en mis clases de corte y confección en secundaria, pero también era feliz en mis clases de español, de literatura, ujú, que eran lo único que me iba bien. Entonces, en prepa entró a un taller de literario, estuve en el Ciencias con los Jesuitas y estaba ahí un maestro bien clavado en la literatura y empiezo a escribir poesía porque yo empecé tocando guitarra a los 12 años y entonces yo hacía canciones. Eh, pero en secundaria, en prepa ya más o menos empiezo a abandonar la guitarra y entonces esas canciones ya se convirtieron en poemas, ¿no? Y mm, hacíamos, ya sabes, este fanzine de la prepa literario que se repartía en copias fotostáticas. ujú, Y ahí empecé como a meterme mucho en la literatura, empecé a leer novelas, empecé a leer poesía y fue cuando, de todas maneras, para irme al antro en ese momento, yo me hacía mi outfit del fin de semana. Entonces, mm, ahí estaban las dos cosas, pero no sí. estaban, digamos, yo sentía que estaban separadas. Ujú. Pero pues no. Oye, ¿y recuerdas de cuáles fueron las primeras novelas que te engancharon en ese momento Bueno, cuando claro. iniciabas? Claro, la primera novela que me voló la cabeza fue Demian de Germán Hesse, Ah, sí. porque yo creo que esa novela es súper importante que la leas cuando tienes como entre 14 y 20, si no, ya después ya no te llega, ¿no? Y este lado oscuro de Demian y que nadie te comprende y que el mundo no ve lo que tú tienes en tu interior. De hecho, compuse una canción de ese libro. Y luego tuve en segundo de prepa, tuve un maestro que amaba a García Márquez Mm, y ujú, nos puso Cien años de soledad ujú, y a mí me voló la cabeza Cien años de soledad porque yo mis veranos, mis amigas fresas pasaban el verano en Boston estudiando, ¿no? O en Vail, o esquiando, o no sé, bueno, en ujú. verano no esquían, pero este, y yo me iba a Escuinapa, Sinaloa con mis primos que vivían allá, que era un pueblo bicicletero lleno de tierra, increíble, maravilloso. Cuando leo Cien años de soledad, me doy cuenta Te que identificaste. Macondo es Escuinapa. Entonces dije, wow, esta es la lectura, de esto se trata leer. En mi casa no había libros, nadie leía. Y yo creo que es para lograr que la lectura te guste o te atrape, no es que te hagan el hábito. O sea, a mí de niña no me hicieron un hábito de leer. Sí recuerdo que me gustaban algunos libros, de hecho tengo varios guardados que los conservé, que eran más bien con ilustraciones y tal. Yo creo que es casi algo fortuito de suerte, es que te llegue el libro adecuado en el momento adecuado y ahí Ujú, dices, yo cuando leía a García Márquez dije, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero escribir, ¿no? Aunque también tuve ahí un atisbo, muy chica me pasaron cosas, porque si bien mis padres no eran muy artísticos, mi abuela paterna sí, ujú. ¿no? ¿Qué hacía tu Entonces, abuela paterna? bueno, mi abuela paterna, les quiero platicar que nació en 1902, porque bueno, tengo familia ancestral porque soy de las geeks grandotas. Entonces, mi abuela, bueno, para empezar, fue de las primeras feministas de México. Ella estuvo en 1912 en el primer congreso en Argentina feminista eh, con su hermana mayor y mi abuela tenía 12 años, ¿no? Sí. Y
Pues siempre fue muy de avanzada. Hay un reconocimiento de López Mateos donde la reconocen como la niña de la revolución, porque ella en su canastita la mandaban en Ciudad de México a ciertas zonas de casa en casa a vender galletas Ah, ok, y llevaba cartas secretas, ¿no? ok, Tenía 12, 13, un poco como espía. como es, bueno, como mensajera, ¿no? Ujú. A mí lo que me llama Mensajera encubierta. encubierta, pero tenía Ajá. 12, 14 años y pues quién iba a dudar de una niña que vendía galletas. Pero ella Eh, estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. sí, porque llegó al Congreso con su hermana, ¿no? Mm, Entonces siempre fue una mujer muy de avanzada. Y finalmente, bueno, ya lo que pasó ya después como muy fuerte para mí, ella se hizo amiga de muchos escritores y de gente muy intelectual en Ciudad de México. Entonces, la primera vez que a mí me toca un año nuevo en casa de mi abuela, yo creo que yo tendría unos 8 años, van un par de escritores que se llamaban, bueno, eran Michaus y Domínguez. Michaus y Domínguez hacían un libro que se llamaba El galano arte de leer, que mm, creo que toda la generación de las geeks actuales no lo tuvieron en la prepa, pero gente de mi edad lo tuvo de texto en la prepa. Y esos viejitos, porque yo los veía canosos, eran amigos de mi abuela. Por supuesto eran pareja, pero pues claro que nadie decía eso. En ese tiempo eran amigos, según Entonces eso. mi abuela era súper pro gay, era Ujú, feminista, era de avanzada, porque ella dirigió una escuela de modistas en Ciudad de México. De hecho, todavía ujú, tiene el auditorio su nombre. Entonces, yo con el tiempo, porque en ese momento yo no me daba cuenta de las cosas, ya mi abuela ya estaba jubilada, cuando yo ya tenía uso de razón. Y mis padres nunca me dijeron, ay, mira, tu abuela también estudió moda y, o sea, no, mi abuela se llevó al primer grupo de modistas a Nueva York a hacer como un intercambio. Entonces, todo eso yo creo que yo lo absorbí como por ósmosis, porque no había como un conocimiento verbal acerca de ujú, eso, pero yo era una mujer que era muy fría, no era cariñosa, mi abuela la veía 4 veces al año, pero todo este mundo me envolvió mucho. Entonces fueron dos cosas que ya con el tiempo y con el paso de los años dije, ok, entonces mi abuela era como literatura y moda, ¿no? ujú. Y estos viejitos, yo creo que tendrían mi edad de ahorita, ¿no? Nos invitaron a su casa en Coscomatepec, en Veracruz. Cuando yo llego y veo una casa con un jardín central lleno de rosas y dalias, y uno de ellos me toca canciones de Cricri en el piano, y yo dije, yo quiero hacer eso de grande, o sea, qué increíble. Entonces, entre el bordado y la literatura, ahí se me iban como conformando las cosas. De hecho, te quiero platicar que yo iba a estudiar letras, Ujú, pero como reprobé todo en la prepa, debía materias. Mis padres me mandan un viaje a Europa de 3 meses y cuando regreso ya era muy tarde para pagar las materias de prepa. mm, Ciertamente ellos no estaban muy interesados en que yo tuviera una gran carrera porque pues mientras me caso, ¿no? ok. Ujú, Pero cuando regreso tenía que pagar las materias, era septiembre y tenía que pagarlas hasta enero. Dije, no, me voy a meter como a algo, ¿no? Y a mí me gusta la ropa y la moda, y pues me voy a meter a esta escuela, que nomás había dos en Guadalajara, y fue la que conocí por una prima, y me metí como, ay, pues en 6 meses para hacer ujú. algo, y luego ya voy a Mientras entrar. regreso a la prepa. Ajá. No, no, pago lo de la prepa y entonces entro a Ah, para lenguas entrar. hispánicas, ¿no? Ah, ok, ajá. Lengua y literaturas hispánicas. Y pues nada, que entré a diseño de modas y me encantó, porque siempre también me encantó pintar y dibujar y en la historia de la indumentaria y la cortadera de prendas y pues nada, ya ahí me quedé. Y Te ya, quedaste y terminaste la carrera y te olvidaste de meterte a a letras. literatura, así Ajá. es. Pero Pero luego luego, es, perdón, no, sí, eso, justo te iba a preguntar, pero ¿y luego cómo entonces sí lo retomaste? bueno, ya salgo de la carrera, estoy en esta fábrica de ropa, doy clases todos estos años
Y por allá bueno, estuve en algunos talleres en Guadalajara con Silvia Eugenia Castillero, que es una gran poeta que dirige la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, y estuve con Raúl Bañuelos, un poeta muy querido creo que todos los poetas de Guadalajara hemos pasado por su taller, y él es Premio Jalisco. Y ya por ahí de los 30, 31, mi pareja me dice, ¿por qué no estudias literatura? Dale, Ujú, ujú. ¿no? Este, y dije, ok, va. Me dijo, yo te apoyo, dale. Y bueno, no me metí a la carrera, pero me metí a la Sociedad General de Escritores de México y estudié 4 años, entonces casi era una Pues carrera. prácticamente hiciste la carrera, sí, Ajá. ajá. Nomás no soy licenciada en letras, Ujú, pero ahí estudié y ya saliendito otra vez lo mismo. Me dieron muchísimas ganas de dar talleres y de enseñar, y este taller que tengo lo inicié en 2005. Yo salí en 2005 de SOGEM, incluso di clases ahí, y pues ha sido un poquito intermitente, pero yo, por ejemplo, tengo un grupo aquí en mi casa del taller Epígrafe, que tiene 8 años conmigo, y hacemos poesía, hacemos diario poético, crónica poética, hacemos muchos géneros híbridos, invitamos poetas, etcétera, ¿no? Ahora acabo de inaugurar como la sucursal de Epígrafe en el Café Estampa, ahí en mm. Justo Sierra y Gilardi, y pues encantada, feliz. Siempre es como esta cosa de dar clases. Es Y, la verdad de lo que he vivido toda mi ujú. vida. O sea, vas adquiriendo habilidades y prácticamente tu pasión la compartes, que se termina convirtiendo en otra, el compartir termina siendo también otra pasión más. O sea, eres una mujer de muchas pasiones. Pero, ¿y de qué se tratan? ¿Y de qué se tratan los talleres? O sea, de qué van? Qué es lo que sucede en tu taller? ¿El de poesía? Pues el de poesía ahorita, pero también quiero que me cuentes luego de los otros, pero ok, vamos Los de por el de poesía. bordado, ok. Bueno, el de poesía es un taller en el que cada sesión son módulos. Hacemos módulos de 6 sesiones y descansamos 15 días o una semana. Ujú, ¿Por qué? Porque la gente necesita espacio, hay algunos que se salen, entra gente nueva. No es un taller que tenga continuidad y que tienes que aprenderlo de primero para ir al segundo. Yo lo he hecho muy orgánico y muy libre para que siempre pueda estar entrando gente o se pueda salir gente y no pase nada. ujú, Y entonces descansamos también por aquello de que no se saturen y de que ahorren dinero para pagar el siguiente módulo. Entonces, el taller en cada sesión vemos un poeta nuevo. Yo siempre les doy material impreso en hojas recicladas, porque es bien importante para mí que lo leamos en el taller, en la ujú, sesión, no dejárselos de tarea porque la gente en su casa ya tiene muchos quehaceres y no lo va a leer. ujú, Subrayar, comentar, opinar. Y también ellos tienen una consigna, es decir, yo en cada sesión, acerca de los ejercicios que hablamos, les hablo un poquito de teoría literaria o de corrientes literarias, y ellos tienen una tarea para escribir un texto y traerlo en la siguiente sesión con copias para todos. ujú, Entonces, en cada hoja, cada quien le escribe su opinión al autor y le damos su opinión y su feedback ahí. Él se lleva todas las hojitas y ya tú en casa, como poeta, tú decides qué ¿qué cambias, qué hacer no con? cambias, a Ujú, quién le haces caso, a quién no, ujú, porque pues el autor es libre de hacer lo que quiera. Esa es más o menos la dinámica. Y en la última sesión tenemos un invitado poeta. mm. A veces es presencial porque es gente de aquí de Guadalajara. Este martes vamos a tener a un cubano que se llama José Miguel Gómez, que vive acá, pero hemos tenido catalanes, alguien de Alemania, gente de España, de Italia, en línea, ¿no? Y gente que yo he conocido a través de todos los congresos que viajé de poesía y que he leído y que luego contacto, o gente con la que he hecho alguna colaboración,
Entonces, pues es bien padre porque luego hacemos también lecturas públicas, hacemos una al año, como ir a un lugar, a un bar y a invitar a todos los amigos, la familia, como un evento anual. Hacemos la posada también literaria, intercambiamos libros. Entonces es una comunidad bien bonita que también se ha hecho. Terminas haciendo una comunidad todo relacionado con la poesía y la literatura, pero además también tienes estos cursos de bordado. Y ahora cuéntame de los cursos de bordado. Ok, los cursos de bordado, bueno, tengo dando talleres de bordado desde 2017, pero mi proyecto ha ido evolucionando con el Ujú, tiempo. Más que ser mejor, cambió, digamos, la esencia ujú, del proyecto. ujú, Mi proyecto en 2014 nació con tejido y ujú, mi marca se llamaba Tejedora. ujú, Pasa el tiempo y me doy cuenta que el tejido es un poquito complejo. Yo iba mucho a bazares y todo, pero resulta que la gente siempre te dice, oye, ¿no lo tienes en rojo? Y no me lo puedes hacer de talla más grande. Entonces me empezó a complicar un poco porque pues yo los producía sola. ujú, Esta cuestión del stock. Entonces empecé solamente a hacer sobre pedido y te puedo platicar que de 2014 a 2000 más o menos 17, 18, el boom del tejido era enorme y había muchísima oferta. ujú, Entonces no me iba muy bien y retomé el bordado, que era, pues ya te conté que es algo que ya traía. Todo empezó porque una chica me pidió que le bordara unas flores como mexicanas en un vestido de novia. ujú, ok. Y cuando empiezo a agarrar, yo tenía, estoy hablando de 2016, yo creo que tenía desde 2000 como 2004 que no bordaba. Entonces cuando empiezo a bordar otra vez fue como, uf, Se te vino las sí, emociones, los sí, recuerdos, sí, sí, ajá. tengo que bordar otra vez. Y entonces abandoné el tejido, empecé a trabajar talleres que tienen que ver mucho con mi investigación. Me fui a San Antonino de Castillo Velasco en Oaxaca, a Tenango de Doria en Hidalgo, a Sinsunzan en Michoacán. Me fui a varias zonas, aprendí el bordado del Istmo en Oaxaca capital, aprendí varios bordados de manera in situ con los artesanos, siempre han sido súper generosos, siempre pedía permiso, oye, ¿puedo enseñar esto? Porque luego está esta cuestión de la apropiación cultural y tal. Me decían, sí, nada más no nos copies nuestros dibujos, tú haz los tuyos, ¿no? Entonces empecé a dar muchos talleres de bordado mexicano, el taller de bordado botánico, el taller de bordado de flores, el taller de bordado de letras, el taller de bordado de el maquineco, que es este Ah, ujú, gatito, el ¿no? gatito, sí, Sí, capaz. Ajá. hicimos un banderín así súper kawaii. O sea, cada taller tenía un tema Ujú, y me encantaba. Era muchísimo trabajo porque de cada taller que yo daba, el taller de bordado, de tres bordados clásicos, por ejemplo o el bordado victoriano, o el bordado de Transilvania. Entonces era hacer toda una investigación y eso pues es lo que siempre me ha gustado. es lo que te iba a decir, que, o sea, junto con el bordado venía la otra parte que te gusta mucho, que es lo de la investigación y, La bueno, la investigación, documentación. Ajá. sí, no, incluso por ejemplo en este bordado folk de Transilvania les platicaba de la novela de Drácula y o sea como que ahí fue cuando se empezó como el bordado Entretejer. Richelieu, sí, Ajá, y bueno, eh, en 2024, 23, más o menos 22, ujú, cambio mi logotipo porque mi logotipo era una griega tejiendo un telar. Yo ni hacía cosas griegas ni tejía en telar. Entonces, ujú, wrong. Después cambio y son unas tijeras de garza estas del bordado ujú. Sí, y sí. sigue llamándose
tejedora, porque alguien me asesoró y me dijo, es que si cambias el nombre, además del logo, va a ser muy confuso para la gente. Ujú, Pero el año pasado, eh, digamos que hago como mi cierre de proyecto en Expo Manualidades y yo lo que quería es que ya no se proyectara mi marca como una manualidad. ujú. En 2018, en 2019 yo empecé a hacer piezas con salida a galería y tuve varias exposiciones, una en Guanajuato, varias aquí en Guadalajara, colectivas. Y empecé a hacer cuadros, o sea, piezas, ¿sí? Ya con salida a galería, que ya no eran las florecitas, los monitos, combino mucho el collage. Por aquí tengo uno, no sé si lo pueda mostrar. Sí, sí, claro que sí, por favor. De hecho, los que están escuchando les conviene que se vayan a YouTube para que lo puedan ver aquí la imagen, pero ajá, Bueno, tiene vidrio, entonces refleja, pero se este es el refleja, tipo de perfecto. piezas que hago, ¿no? Meto mucha Ajá, fotografía, collage, muchos recortes de revistas antiguas, esta revista La Familia, de la que les hablaba hace rato, ujú. con la que me enseñó mi mamá a bordar. Tiene mucha, eh, tiene siempre un storytelling cada pieza. Cada una de las Entonces, piezas, ajá. entonces empiezo a hacer eso y el año pasado me doy cuenta que ya quiero como dedicarme exactamente a esto y que quiero no volver a trabajar para nadie, porque yo en ese momento también tenía un empleo Ujú, y dije, ya no, ya no quiero ser empleada de nadie, quiero hacer todo por mí misma y bueno, de todos modos te tienes que relacionar con gente y tal, ¿no? sí, claro. Ajá, Pero tuvo mucho que ver que de 2015 a 2017, cuando salí de la universidad de dar clases, puse un café mm, porque ya me quería dedicar a trabajar independientemente. ujú, El café mueve muy bien un año, el siguiente año no, tuve que cerrar y volví a ser empleada por necesidad, ujú, ¿no? Incluso aceptando un empleo de muy pocas horas y de muy poco sueldo. ujú, Pero estaba muy contenta y fui muy feliz y aprendí muchísimas cosas. Y el año pasado, por asesorías, tengo un sobrino que es curador de arte en Nueva York y empecé como a trabajar con un community managers y ver la manera de crecer mi marca. ujú, Y entonces me dicen, bueno, ¿por qué tu marca no eres tú? ¿No? O ujú, sea, ¿por qué tienes... Ahora, si esto es lo que tú haces, estas ujú, piezas con salida a galería, dedícate solo a eso, o sea, que tu bordado ya sea solo lo artístico, ujú, no lo figurativo, no el bordado mexicano que mucha gente ya hace. Entonces cambió mi marca, yo quería hacer otra vez otra marca, pero mis asesores me dijeron, tu marca eres tú, eres Dora ujú, Muro. Entonces ahora ujú. mi proyecto se llama Dora Muro. Sí, y es que sabes que, sobre todo en esta época, se usa mucho justo eso, la marca personal, que seas tú tu propia marca. En tu caso, sobre todo, bueno, si se usa hasta en todo tipo de influencers o lo que sea, que no se use tú como artista, porque al final de cuentas, todo este bagaje cultural que tienes y todas estas habilidades, oficios y, claro, y carreras y todas que se conjuntan terminaron más bien conjuntándose en una obra de arte y entonces te convertiste en un artista, ¿no? Así es. Y es un poquito esta cosa como de no, es que no, o sea, ¿cómo voy a ponerle mi nombre? ¿Cómo yo voy? Sí, sí, O sea, ya. Dora Ajá. Moro. Y luego también se me hace un poquito choteado, como esta cosa de, es que los estilistas, los maquillistas, los diseñadores, los escritores, o sea, todos se llaman como se llaman, ¿no? Y a mí Ujú, me parecía como un poco insulso. Pero cuando mi sobrino Humberto Moro, el curador, me dijo, va por acá la cosa, ¿no? ujú, Me dio toda una explicación y comprendí que no tenía que andar buscando. Mi marca se iba a llamar ahora Impronta de Bordado. mm, Digo, pero es que quieres hacer prendas, quieres hacer cosas para el hogar, quieres hacer piezas de arte. No nada más es bordado, vas a meter collage, vas a meter ujú. versos, poesía. Entonces, Fotografías, ajá, sí, sí. Sí, ajá, entonces
Te hubieras Es como, encasillado en una sola cosa. Si hubieras vuelto a incluir la palabra bordado, tal vez te encasillabas tu imagen a el bordado tal cual, a la actividad de bordar o a lo que tuviera que ver con bordar. Y a lo mejor se sesgaba un poco pues sí, el segmento de lo que tú estabas ofreciendo. A mí me llama mucho la atención cómo fue que llegaste a crear esa primera pieza que dijiste, esto se va a convertir en mi estilo de arte, en piezas que yo voy a exponer y esta va a ser, ahora sí que este va a ser mi estilo. ¿Cómo nació esa primera pieza y cómo fue que se creó tu estilo? bueno, en realidad todo nació porque había una chica, llamada Claudia, no recuerdo ahorita su apellido, Claudia Fernández, que hacía unas exposiciones. eh, yo la conocí, no recuerdo exactamente cómo la conocí, pero ella estaba buscando artistas a los cuales como patrocinar, o sea, Mm, una mecenas. ujú, Tuve contacto muy poquito tiempo con ella, cerca de unos 8 meses, y ella se fue a vivir a Ciudad de México y abandonó el proyecto. Pero ella hacía unas exposiciones que se llamaban No por amor al arte, porque quería que la gente vendiera sus piezas. Entonces, por ejemplo, ujú, a mí ella me patrocinó un marco que costaba 700 pesos para una pieza. ujú, Entonces te apoyaba hacia este, las exposiciones. Hicimos, la primera fue ahí en Vía Libertad, cuando todavía estaba como todo el complejo de Vía Libertad. ujú, Y tú exponías tus piezas, obviamente ella se llevaba una comisión de la venta, pero nos daba como voz a personas que estábamos comenzando. Y entonces ella fue como que dijo, a mí me interesan mucho las piezas textiles, el bordado, hazte una pieza que sea un cuadro. ujú, Y ahí fue como, yo ya había hecho algunos ejercicios, tomé alguna vez un taller de fotobordado textil, que ahora yo también doy ese tipo de bordado que hay que bordar fotos. ujú, Entonces, partiendo de ahí, fue como mi primer pieza y dije, híjole, me encanta lo vintage, tengo legajos y legajos de cartas de mis padres, porque, bueno, historia, mi madre vivía en Mazatlán, mi padre en Ciudad de México, se veían cada 15 días, pero se escribían una carta a diario. Entonces tengo dos cajas, tengo una pared de mi comedor llena de de sus tapizada con las cartas. cartas. Entonces, Wow. esas cartas las incluyo mucho. Ujú. De pronto alguien me dijo, ¿cómo puedes estar metiendo eso ahí? Se te van a acabar. No, tengo dos cajas. Cuando yo me muera nadie las va a creer. Y Hay que aprovecharlas. entonces tus obras tienen de repente fragmentos de las cartas de tus Sí, papás, por fragmentos de las ejemplo. cartas de mis papás, por ahí pueden ir a mi Instagram para que vean. Tienen, por ejemplo, en una pieza que me encanta, tengo un recibo de una colegiatura de mi mamá de 1934 de la Academia del Pacífico en Mazatlán de cuarto de primaria. O sea, ese tipo de cosas que, Y eh, por ejemplo, esa, ¿qué lo acompaña? Tienes ese recibo, pero ¿y qué más lo acompaña? Porque nos platicabas, hay todo un storytelling dentro de tus obras. ¿Cuál es el contexto de esa obra en particular, por ejemplo, por poner un ejemplo? a ver, ¿quieres que cortemos aquí y traigo el cuadro? Sí, Para tráetelo, que, tráetelo. Ajá, para que ajá, editen este pedacito, ajá. ¿sí? Listo, oigan, pues yo por preguntona ya hice que Dora fuera por esta obra de la que estamos platicando y ahora nos la va a mostrar con mayor razón los que están escuchando en Spotify o en cualquier plataforma que sea solo de audio. Les recomiendo que se vayan a YouTube porque Dora nos va a enseñar esta obra de la que estamos platicando. A ver, cuéntanos, Dora. Bueno, miren, otra vez el vidrio reflejante, debería de ponerle antirreflejantes, pero a ver, ahí Ahí estamos. está, Miren, aquí está, este el es recibo, sí. el recibo, ¿no? De Academia del Pacífico. Tiene un versito que no está completo, está bordado a mano, y dice, el verso es de un libro mío que dice, vivimos de niñadas porque es lo primero que somos, y somos tanto
que es imposible evitar las secuelas. Ok. Y bueno, luego tiene por ahí un poquito de cabello de mi mamá, sí, friki. Pero Y ¿de dónde es? ¿Cómo es que tienes cabello de tu mamá? porque yo le corté, en sus últimos años de vida, yo le cortaba el cabello y un día, siglo XIX, se me ocurrió guardar un mechón de mi mamá. Ok. eh, lo guardé y bueno, está súper friki esta pieza, yo lo sé. De hecho, me la han querido comprar, pero yo creo que no la quiero vender. Este, y resultó ahí algo, un accidente, el accidente del artista que Ajá. se convierte en parte de la pieza. Me corté con las tijeras mientras estaba bordando, entonces tiene sangre, tiene cabello, tiene este recibo, tiene bordado, está bordado en lino y luego esta parte tiene Shakira de Ujú. vidrio, que también es como de los años 60 la Shakira. Entonces, bueno, pues esta es una pieza así como que es la más, digamos que es la más intensa que tengo, ¿Y la más ¿no? personal también podría La ser? más, sí, una muy, muy personal. Ujú, Pero bueno, más o menos así, así de intensa va la obra. Y también tengo piezas muy sencillas, o sea, ujú, como esto, por ejemplo, un poquito más conceptual, más sencillo. Esta es una tela de lana con un círculo de tela de seda. Y ujú, bueno, todo es una especie de como de colonias de puntadas, ¿no? ujú. Que ¿Y van en tienen un arco. nombres? ¿Tus cuadros tienen nombres? ¿Los Sí, bautizas? este no tiene nombre, pero los cuadros en general sí, sí tienen nombre, ¿no? Y bueno, se llama Academia del Pacífico por lo del Ujú, recibo, ujú. ¿no? Y es un bordado sobre lino también. Entonces, Oye, bueno, Dora, y esa pieza, bueno, ya dijiste que esa como que no la quieres vender, pero ¿tienes otras en donde vienen fragmentos, por ejemplo, de las cartas de tus papás o alguna otra cosa personal sí. que sí las vendes? No, y esa sí la vendería, ¿eh? Si me pagan lo que vale, Lo que sí la vale, vendo. sí. Sí, Pero sí la vendo. oye, Porque son cosas que tengo tanto material que las puedo replicar, me explico, o sea, no las voy a hacer idénticas, pero puedo hacer otras. Siempre tengo mucho material de revistas antiguas. pero va un pedazo de cabello de tu mamá y un recibo de hace no sé cuántos años. O sea, a lo que voy es, me queda claro que en tus obras, en tu arte, va un pedazo, un fragmento de tu vida. Ajá. ¿Cómo logras Deshacerte de soltar? eso, Ajá, soltar. ¿cómo? Ajá, soltar, sí, desapegarte de ese pedazo de tu vida, porque vamos, o sea, estamos hablando de que es un fragmento de una carta de tu mamá o de tu papá o un mechón de cabello, o sea, ¿sabes? O sea, cómo, cómo me dices tan fácil que se van en tus obras y alguien más se lo Que si me lleva? pagan lo vendo. No, no, yo te lo digo porque para mí, que seguramente tengo problemas de aprehensión, evidentemente, sería como, ¿sabes? No, ok, pero eso no lo vendo porque eso tiene parte de mi mamá, ¿no? Y entonces eso lo guardo como algo personal. Pero tú me lo dices tan tranquila como, sí, tengo dos cajas ahí. O sea, ¿cómo sucede esto de que te lo puedes compartir tan fácilmente? Ok, bueno, mi respuesta va a ser justo muy práctica. Confío en mi creatividad. Ujú, Entonces, tengo, de verdad, literal, tengo dos cajas como de estas de Amazon, de cartas de mis padres. Entonces, material hay. Tengo más mechones. O sea, le agarré un mechoncito, pero tengo un poquito más de cabello de mi madre, que es una locura. Eh, tengo legajos de este tamaño de revistas antiguas. ujú, Fotos de mis padres de los años 50, de los años 60, 70, son otras dos cajas. Cuando yo me muera, mi hijo lo que va a hacer es hablarle al padre Cuellar y decirle, ven por todos los tiliches de mi mamá, ¿no? Llévenselos o tirarlos a la basura.
Entonces yo lo que quiero es convertir todo eso en algo que a lo mejor una persona aprecie y me compre un cuadro y se lo lleve a su casa y lo valore. Porque todo eso se va a perder. A nadie le van a interesar un montón de cartas. Es más, mi madre murió en 2010, en 2008 más o menos me dijo, ya voy a tirar todas las cartas que hicimos tu papá y yo. Yo le dije, estás loca, porque aparte están escritas a máquina, a mano. Mi padre era agente viajero de seguros, entonces en los hoteles, antes, en la antigüedad, tú llegabas al hotel y en el buró había papel de escribir membretado del hotel para que tú Ujú, escribieras tus cartas y las enviaras, porque era ujú. muy común que la gente viajaba y se estaba mucho tiempo fuera de su casa, no había aviones de un día y de regreso. Sí, claro. Ajá. ¿No? Con trabajos viajabas en tren o en burro. Entonces, todas las cartas tienen, de las de mi padre, casi todas tienen membrete de un Es que es hotel un y tal. tesoro esto que me estás contando, qué barbaridad. Fíjate que cuando contraté a la primer community manager para explicarle que quería hacer crecer mi negocio de tejedora y que quería hacerme youtuber y que esta chica fue la que me dijo, vio los cuadros y me dijo, tienes una mina de oro. Total. Cambia todo tu proyecto. La verdad es que fue idea de ella. Cambia todo tu proyecto, empieza a trabajar en esto, enseña esto y ya no hagas maquinecos, ni hagas florecitas, ni hagas bordado de Oaxaca, porque pues eso no es tuyo, Ujú. ¿no? Haz ya lo tuyo. No Y porque me sea queda feo o claro que esto malo. es, no, no, me queda claro que esto es lo tuyo, porque literal es tuyo, está impregnado de tu historia y la historia de tu familia. Ajá. Y es esta cuestión del storytelling, ¿no? Del contar la historia, pues me nace desde que escribía yo canciones en la secundaria, desde las historias de la familia, de que todo el mundo lo tiene en su familia, tenemos historias Sí, maravillosas claro. Ujú, y creo que yo las he visto como un punto de partida para la creatividad. ujú. Me encanta, me voló la cabeza esto que me estás diciendo, pero mientras me estás platicando, me estás ayudando como a darle el twist a esta primera idea que me dio a mí, de decir, pero ¿cómo es que Dora regala un pedazo de su legado, de esos tesoros tan valiosos que tiene en cada una de sus obras, ¿no? Y luego me dijiste, pero el día que yo me muera, pues mi hijo le va a hablar al padre Cuellar y sabe Dios qué va a pasar, ¿no? Y entonces pienso, bueno, qué bonita manera de dejar algo de ti al mundo y a las personas. Y luego dijiste, y entonces lo va a tener alguien que lo valora como una pieza de arte. Y Ahora, no entonces, quiero decir, perdón, dale, dale. no, no, pues es que eso, ¿cómo transformaste en esta idea de apego que yo tengo en decir, no es que cómo crees que voy a repartir esas cosas tan personales por todos lados a decir, es que estás dejando algo de ti en muchas partes, o sea, estás dejando algo de ti, de toda tu familia en muchas partes y lo transformaste en arte. Y, y wow. Bueno, yo creo que, claro, no quiero decir aquí que mi hijo es un insensible y que va a No, tirar no, no, todo. no. Es una broma, ¿no? Pero tengo tanto material que es imposible que mis generaciones venideras digan, oh, sí, voy a guardar las dos cajas de mi tatarabuelo. O sea, a lo mejor guardan tres o cuatro, ¿no? Ujú, Ciertamente mi hijo conoció a sus abuelos, incluso vivió con ellos y conmigo en su casa. Yo era madre soltera y vivimos en casa de mis papás bastantes años. Entonces, ciertamente va a guardar las cosas con cariño, pero con el paso del tiempo, yo solo tengo un hijo hombre. Por ejemplo, ujú, tengo guantes de los años 50 de mi mamá y ya los quiero meter en una pieza, porque no tengo a quién dejárselos. Necesito tener, por ejemplo, mis sobrinas, incluso tengo sobrinas nietas, no van por ahí para nada. ujú. Necesito tener una nieta de mi hijo. Digo, me tienes que llenar de nietas para ponerlas a bordar a todas. Es mi sueño dorado. Pero
sí es difícil de pronto cuando tienes cosas que para ti valen tanto, ¿a quién se las voy a dejar que Ujú. de verdad las Lo valore? valore. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en una herencia, quizá las cosas más preciadas de la abuela, el jarroncito con la florecita y tal, pues acabó en un bazar ahí En el en el mejor de los en el, casos, si no es que en la en el basura. trocadero Ajá. en el trocadero de Avenida México, ¿no? Que sí dices, en el mejor de los casos, sí, o en la basura. Entonces, lo que yo estoy tratando es de sacar todo eso y darle un valor extra a Ujú. través de mi arte para que alguien se quede con todo eso y lo que sobre, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Sí, un valor Pero extra que alguien se quede y le agregue su propio valor también y entonces se transforma y evoluciona, obviamente. claro, y además, sí, ciertamente soy una persona muy desprendida. Eh, Tengo 12 años viviendo en este departamento. Es el lugar más pequeño en el que he vivido en mi vida. Ujú, Entonces he tenido que reducir mis tiliches y mis apegos ujú, a lo mínimo, ir sacando, ir administrando. Ya no tengo tanta ropa, ya no tengo tantos zapatos, ya. Y he encontrado que en el desprendimiento cada año en enero yo, o en diciembre, enero, yo hago una salida de ropa, por supuesto que para el trueque de moda que hace Carla ujú. Gradilla. Y para Un mí es saludo a Carla. un saludo a la Carlilla. Es una sensación muy linda para mí, como lanzar al mundo eso, como desprender. A mí me gusta esa sensación. No soy tan aprensiva ni con los recuerdos, ni con las personas, ni con las cosas. Eh, soy bastante libre con eso, la verdad, sí. Pues me No sé, gusta. no sé si digo, es mi forma de ser, pero No, no, a mí me encanta, a mí ya me dejaste una lección, una muy bonita lección en esta conversación para empezar. Así es de que muchísimas gracias. Porque y de verdad, o sea, tienes razón. Digo, yo igual que tú también en el trueque de moda también he hecho este desprendimiento de piezas que, vamos, entra hasta como una buena práctica, ¿no? Un buen hábito el desprenderte de cosas que ya no usas y que alguien más sí puede aprovechar. Pero a mí me sorprendió por tratarse de cosas que yo consideraría tan personales, pero al mismo tiempo el ser cosas tan personales es lo que le da el valor y un valor que desde mi punto de vista trasciende al convertirse en una obra que te digo, alguien más adquiere y que entonces esa persona le agrega su valor también, ¿no? Entonces, y sí, eso seguramente la llevará a mejor puerto que el bazar o o el o, cajón, o el ¿no? cajón, sí, Y sí. bueno, y te repito, influye mucho que tengo mucho. Ujú, O sea, hay mucho material. O sea, si yo hago 10 piezas y meto 10 cartas, tengo otras 200 guardadas. Entonces, no me pesa porque hay mucho, ¿no? La ujú. oferta de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, hay mucho. Pues a mí interesante, súper interesante. Y bueno, obviamente una de mis preguntas iba a ser cómo es que haces que estas habilidades y estas disciplinas se entrelacen. Pues bueno, ya la respuesta está aquí. Pero me llama mucho la atención eh, que eres una persona que le interesa algo y se apasiona y se involucra muy profundamente, ¿no? O sea, creo que las emociones van muy de la mano de todas estas habilidades y de todo lo que has hecho en tu vida. A todo como que le metes mucho emoción, o como que si no lleva emoción, no te interesa, va como muy junto. No sé, esa Claro, es es mi que percepción. sí, soy súper TDAH y súper borderline, por supuesto. Entonces, el hiperenfoque y la superpasión y soy muy efusiva y soy muy clavada y bueno, pues
sí, soy muy apasionada. No me gusta la palabra intensa porque esa palabra se ha vuelto una palabra Luego, incluso despectiva, ujú, pero creo que si estoy haciendo algo que me gusta y que además me da dinero, y el dinero, cuando digo dinero, creo que el dinero es amor, o sea, ujú, el dinero nos ayuda a hacer muchas cosas con las que podemos estar en paz y con las que podemos vivir y con las que podemos demostrar amor. ¿Por qué hablo del dinero? Porque en mi proyecto nuevo tiene que ver mucho con enfocarme a crecer en todos los aspectos. Yo creo que nos dicen todo el tiempo, hay que ser feliz, hay que ser feliz. Sé feliz con lo que haces, sé feliz con lo que haces. No hagas cosas que no te gustan. Un momento, pero sí, también hay que tener una retribución. Creo que es ujú, importante. ¿Por qué? Porque así es la vida, porque hay que comer, porque hay que vestir, porque hay que transportarse, porque a mí me encantaría viajar más, ¿no? Entonces, este valor que adquiere un producto por la intensidad, como dijeran las personas en general, le metes, a lo mejor adquiere un poquito más de valor, incluso económico. ujú, No quiero decir con esto que lo que yo hago lo hago solamente porque mi pieza va a tener una carta del 55, va a valer más. No ujú, estoy vendiendo antigüedades, ujú, pero yo creo que en la medida que tú le metes pasión a algo, como tú ujú, dices, se nota. Los artistas que nos conmueven de toda la vida son artistas que dejaron la sangre, el sudor y el alma en la pieza. Y esa pieza te conmueve porque lo que estás viendo no sabes qué pasó atrás, pero ciertamente tiene como esta intensidad del autor, ¿no? ujú. Y eso creo que pasa en general en el arte. Eh, Me parece que pues el juego lúdico del arte siempre ha sido, me gusta o no me gusta, pero ¿por qué te gusta? Porque te Y hace hay un, sentir algo, te hace porque te sentir o hace no te hace. sentir Ujú, algo. sí, Exacto. ujú, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, obviamente tampoco el que hagas las cosas porque te gustan no tiene por qué estar peleado que además te retribuyen económicamente, ¿no? Y que Que las de hecho valores, todo lo contrario, creo yo, sí, ¿no? que las valores tú y que las valore tu cliente. Ujú, Esto me lo enseñó mucho esta chica que hacía estas exposiciones que se llamaban No por amor al arte, ¿no? Porque tenemos esta idea de que el arte, si estudias arte te vas a morir de hambre, si estudias arte no vas a ganar dinero. Y yo creo que, bueno, a mí me ha tomado 55 años darme cuenta que las cosas se tienen que acomodar de una manera lineal para que podamos producir, estar contentos. Yo ahora que estoy con mi proyecto desde enero, empecé independiente completamente, ya no tengo un jefe, ujú, eh, trabajo más, pero cada mañana me levanto, no es esta cosa como de, es que sé feliz, es que no. Lo que pasa es que yo en las mañanas me levanto hasta más temprano que cuando iba a trabajar a un lugar ajeno porque digo, híjole, qué ilusión, ¿qué voy a hacer hoy, no? ujú. Es que lo que te iba a preguntar, ¿qué significa ser feliz para ti? Porque cada quien tendrá su propio concepto de felicidad y tendrá sus propias minas de felicidad. O sea, a las personas nos hacen felices diferentes cosas, ¿no? Mira, a mí, como bien se sabe, la felicidad son instantes, Ujú, no es un estado permanente. Pero desde que yo empecé a trabajar en este proyecto independiente que fue alrededor de agosto del año pasado y con las piezas con salida a galería en 2019, lo que me ha pasado es, creo que la felicidad tiene mucho que ver con el entusiasmo. Si algo no te produce entusiasmo, te produce flojera, te produce tedio, depresión, por ahí no va. si no te Entonces, motiva. exacto. A Ujú, mí, ahorita de verdad estoy trabajando un montonal, sábados, domingos,
Por ahí tomé un curso de gestión del tiempo porque me he estado como eh, instruyendo mucho. Ciertamente los artistas somos muy brutos para la gestión del marketing, del money y del tiempo, pero he estado estudiando mucho de eso también porque me encanta estudiar. Y esta cosa de levantarme temprano para mí no existía. Ahora, ¿qué está pasando? Que ya no, que me levanto con las ganas de qué va a pasar el día de hoy. Ujú, Claro, ¿qué va a pasar? Ya lo tengo en una agenda. Yo no tenía agenda. Entonces, tengo un planner, ¿no? Ahora. Y creo que el ser feliz es despertarte todos los días, no todos, a veces vas a estar deprimido y llorando y el dolor es parte de la vida y no tienes que estar feliz todo el tiempo. ujú, No es, ujú. eso no es humano. No es cierto que tienes que ser el mejor y el más grande y el primero. No, tiene que haber yin y yang en tu vida. Pero a partir de enero que empecé con este proyecto independiente, a mí lo que me da cada día es sentir como, y hay días que he estado medio apachurrada porque he tenido eventos fuertes, aunque tenemos poquito del año corriendo, pero esta cosa de levantarte y decir, híjole, ¿ahora qué voy a hacer para que este proyecto crezca? O que se me va a ocurrir grabar un reel. Y ahora ya subí mi primer video a YouTube el domingo. Tardamos un montón en hacerlo. Patricia Flores me hizo el favor de hacerme como toda la producción y fue increíble. Yo quería abrir un canal de YouTube y sé que estoy un poquito tarde en el YouTube, pero bueno, nunca es tarde en la Nunca es vida. tarde, nunca es tarde. Y yo creo que la felicidad es tener más proyectos que recuerdos. Ok, me encanta, me encanta, me encanta. La felicidad, en todo caso, la felicidad es seguir creando esos momentos, ¿no? Y Así es. no quedarte solo en el recuerdo. En el recuerdo de las cosas que fueron buenas Mm, y no estar en el presente para ir al futuro, ¿no? Sí, el aquí y el ahora es súper importante ujú. para lo que se va a gestar mañana. Pero si tú te quedas en, ay, es que yo me acuerdo cuando fui En la súper nostalgia. feliz Ujú, con tal novio, o es que el año pasado gané más que este, o es que creo ujú. que hay que tener eso, más proyectos que recuerdos. Los recuerdos son divinos, sobre todo cuando son buenos, pero si llegas a los 80 años solamente recordando, yo tengo una amiga de 74 años, Ana Paula Reyes, que trabaja de toda la vida con los guiráricas, ella estudió artes aplicadas y hace unas piezas de interiorismo impresionantes de arte textil y tiene 74 años y todos los días se levanta a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene más proyectos que recuerdos, ¿no? Sigue creando recuerdos todos los días. Y eso, incluso eso me lo enseñó a ella, le mando un beso. Sí. Qué padre, me encanta, me encanta, me encanta todo. Realmente me dejaste impresionada. En general, cómo, cómo vas por lo que te interesa, cómo vas por lo que te gusta. ¿Cómo te metes tan profundo en ello? ¿Cómo además lo compartes? Porque no solo lo aprendes, luego que lo aprendes lo compartes con tus talleres. Estás en constante aprendizaje, me queda claro, o sea, no eres una persona que se quedó con una sola cosa, aprendió muchas y además encontró la forma de unirlas todas y, 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 y reflejar en sus obras eso, justo todo, el conjunto de todas las habilidades que has adquirido y las disciplinas que has adquirido a lo largo de tu vida. Y bueno, la parte del desapego ni se diga, bueno, yo me fui con esa. Me Este, encanta. sí, y bueno, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? De esto de seguir y no te quedas en el, bueno, y yo recuerdo cuando fui, no, sigues creando estos recuerdos, es toda una enseñanza la que nos vienes a dar el día de hoy. Ay, muchas gracias. Yo creo que a ustedes, en general, a la comunidad geek, que son todas más jóvenes que yo, sí quisiera transmitirles, vayan hacia adelante, vayan hacia adelante.
porque esto te hace estar viva, estar joven, una persona de 80 años que todavía tiene ganas de levantarse en la mañana porque va a hacer algo grande. Ujú. Creo que esa es la felicidad. No Sí, el estar feliz, acompañado, maravilloso, lleno de lujos. No, esta cosa de tengo E- ganas, ¿no? esas Tengo ganas. ganas, ese Y claro que el impulso. psiquiatra y el psicólogo y el medicamento, por supuesto que ayuda y no lo dejen de lado, ¿no? Ya hubo varias charlas de eso ahí en el Ujú. Meetup y pues sí, digo, hay que ayudarse también, no, no todo es super can, yo puedo todo, mujeres Superwoman, chicas, ajá, ¿cómo se llaman? Las chicas superpoderosas, o sea, ajá, hay que ayudarse, y hay que pedir ayuda y hay que complementar, ¿no? Todo sí, este círculo de salud mental, de salud física, de alimentación, en fin. sí, sí, todo el conjunto que nos lleva a un mejor bienestar. Oye, Dora, pues antes de irnos, por supuesto que queremos que nos dejes aquí las redes sociales y bueno, tu nuevo canal de YouTube para que vayan y vean bueno, ahorita pues tu primer video, pero los que vayas, con lo que vayas alimentando tu canal y también las redes sociales en Instagram, en Facebook, cuéntanos cómo te encontramos. Ok, bueno, en Instagram estoy como Dora.moror, Ujú, que quiere decir Dora.moro del Real. Es que no me dejó hacerlo de otra forma ujú, porque o sea, mi canal anterior ya no me dejó cambiarlo, ya saben. Entonces, Dora.moro.r, Moror. ujú, ujú. El Facebook es Dora Moro, lo que pasa es que tengo el Dora Moro y el personal y el Dora Moro de, del Como artística. proyecto, Ajá, ajá, sí. Por ahí, si ven este logo, ahí tengo mi logo, es un círculo que es un hilo ujú, negro que habla de la continuidad de el inicio y el término de algo. Tiene 24 puntadas el círculo del logo porque son 24 horas del día en las que no sabemos cuántas horas vas a tardar haciendo un bordado. A veces, bueno, yo el bordado registrado, que tengo, el único que tengo registrado fueron 60 horas de bordado. Entonces, continuas. no, Ah, ok, no, sí, sí, no, sí, esos, no, ajá, intermitentes. Lo ujú. más que he bordado en un día son 9 horas. Una vez que me piqué con un gallo increíble que hice, ¿Y cómo de unas, quedaron las manos? No inventes. pues es que mira, este trono que tengo aquí, Ujú, este, es muy cómodo, pero el círculo habla de los 24 horas del día y cómo podemos, obviamente tenemos que dormir, pero es una metáfora de cómo las 24 horas del día nos pueden llevar a crear, a descansar, a soñar. Y además el 24 porque este proyecto Doramoro se creó en el 2024 también. Entonces, si ven ese círculo con las puntaditas, el fondo es un fondo color mostaza. ujú. Ese es el canal de YouTube, ese es el Facebook. Y el canal de YouTube, pues está como Dora Moro. Por supuesto, cuando pongan Dora, va a salir Dora la Exploradora, pero bueno, pongan Dora Moro. Por ahí a lo mejor les van a aparecer algunos otros videos de literatura míos, alguna presentación en Chile de un libro y tal, pero por ahí me pueden buscar. Igual, no sé si luego van a estar aquí en la cajita de descripción Sí, y, totalmente sí, vamos y a ahí poner quedamos. en la descripción, vamos a poner ahí tanto el de Facebook como Instagram y el de YouTube. Y aquí a lo largo del episodio está saliendo, va a estar saliendo aquí tu arroba, Ok, tanto de muy bien, Instagram como Facebook y como YouTube. Pues muy bien, Dora, muchas gracias. muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros e inauguraste esta sexta temporada. Muchas gracias. Estamos muy Gracias. contentas de haberte tenido aquí, de haberte tenido también en el Meetup y pues
Enhorabuena, qué bueno que felicidades porque inicias tu proyecto. A mí me dejas con mucho aprendizaje, mucha admiración, sobre todo. Y Gracias, Jane. pues esperamos seguirnos viendo por aquí en cualquier otro de los eventos que hagamos en la comunidad. A todo le quiero entrar, claro. Muy Va que bien. va. Muchísimas Bueno, gracias. gracias a todas, a la comunidad, a todas las que ya conozco desde hace tiempo, justo por el trueque. Gracias a todos los que vayan a ver este video y aquí estamos a la orden, por la Muchísimas bordadera. gracias. Gracias por quedarse hasta el final y les recordamos también las redes de Geek Girls, es Geek Girls MX en todas partes. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye bye.